Hola y bienvenidos a otro episodio de Pláticas a todo pulmón de Air Community. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya que es la mente maestra, una de las mentes maestras atrás de Air Community, mi sensei de este podcast. Esto no sería posible sin Charlie. Gracias. Es Carlos Garibay, gerente de Business Development de Daikin Latinoamérica y también una de las mentes maestras atrás del AirTech Challenge. Charlie, bienvenido a este lado de la cámara. Ya sé, muy raro, ¿no? Muy raro. Estar del lado que no produce. No, qué bueno, por fin, te queríamos escuchar. No, muchas gracias, Pali. Para empezar, Charlie, porfa, platícanos un poquito de tu trayectoria, qué estudiaste y cómo llegaste a estas ideas en especial del AirTech Challenge, que es el tema de hoy. Pues mira, un poco de mí te voy a contar el día de hoy. Fíjate que, mira, yo estudié comercio y negocios, y estratégicamente muy enfocados al marketing. Y desde el principio, pues obviamente toda mi carrera fue, digamos, diseñada exactamente para el tema de producto, para toda la parte exactamente hacia el consumidor, totalmente, ¿no? Toda esta parte desde la carrera. Después me fui certificando durante, pues, varios años, ¿no? También por el Tecnológico de Monterrey, por la UNAM y sobre todo, siempre con el enfoque en marketing, cómo procurar exactamente al consumidor, que era lo que al principio era, pues, mi base, y al final ya se volvió como un tema más hacia soluciones, servicios, poder entender un poco más cómo el consumo pues estaba evolucionando, ¿no? Al final del día. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que digamos que mi carrera pues me llevó a una experiencia donde anteriormente pues era totalmente en el retail. Yo crecí en el retail literalmente, o sea, yo vengo de empresas como Office Depot, Best Buy, FEMSA, o sea, Coca-Cola, o sea, todo eso. O sea, B2C totalmente. Totalmente. Ajá. O sea, lo acabas de decir. Y realmente estar en estos diferentes, pues me atrevería a llamar industrias, pues también es un tema diferencial a cada uno del tipo de cliente que tiene, ¿no? Entonces entiendes muchas partes conforme vas avanzando, cómo está allá afuera realmente la necesidad, qué es realmente lo que le llama la atención al cliente, que cualquier persona te puede decir que para eso está el marketing, pero entender el marketing va más allá de nada más entender cómo prorrogar una marca, ¿no? O qué ponerle más, como dicen coloquialmente, bonito, ¿no? Uh-huh. Sino exactamente cómo lo puedes llevar a las grandes masas, donde exactamente esto evolucione para con ellos. O sea, ellos son partícipes de que esa evolución exista, ¿no? Como de la marca, y exactamente nosotros entender qué oportunidades atacar. Entonces, tomando esto en cuenta, efectivamente tuve, digamos, un crecimiento de más o menos de 7 años en el retail, y ahí fui enfocándome exactamente a buscar nuevas formas, ¿no? De poder llevar esta condición, ¿no? Para con el marketing. Y exactamente me invitaron hace que ya 5 años exactamente a todo lo que era construcción. Yo inicié en Grupo Cipsa, que era una empresa de aire acondicionado, y que pues obviamente tenía una base en la construcción, ¿no? Y que pues para mí, en vez de ver, digamos, ser como haber sido en aquel momento un problema, pues se volvió como una muy buena forma de encontrar nuevas formas, de entender, un ecosistema de clientes, un ecosistema de soluciones donde yo era el nuevo ahí, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde yo empecé a aprender exactamente lo que hoy en día vamos a hablar, ¿no? Entonces, digamos que toda esta evolución y estos últimos 5 años en el aire acondicionado, en el entender la calidad del aire, en entender, por ejemplo, una sustancia más que es como todo lo sustentable, como un medio ya. Esto no nada más es como un aprendizaje, es una forma de vida, ¿no? Y esto al consumidor hoy en día le entiende cada vez más, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos exactamente viendo esto, y efectivamente yo creo que esa evolución de entender dónde estaba y a dónde quiero ir con todos estos planes, donde pues obviamente ya incluyen no nada más quererle vender al cliente, sino volverlo parte de una nueva sociedad, es donde exactamente ahorita está mi misión. Ok, sí. Perfecto. Un buen contexto. Sí, gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora sí platícanos, ¿qué es el AirTech Challenge, claro, y de dónde nació? Claro que sí, Pali. Mira, fíjate, esta es una muy gran historia de éxito. Yo creo que para la compañía es una de esos puntos, y aparte en muchas de las cosas que hemos estado haciendo como proyectos en Business Development. ¿Por qué te lo digo? Porque
AirTech Challenge inició, de hecho, hasta con otro nombre. En aquel entonces, hace pues ya casi 3 años, pues obviamente se llamaba Disruptor Challenge, ¿no? O sea, disrumpir. Esa, digamos, era la fuente primordial o el objetivo en aquel entonces de por qué hacer, digamos, un reto de innovación. Eso fue el principio, ¿no? Entonces, hace casi 3 años, digamos que nosotros vimos la forma y sí la oportunidad de empezar a entender cómo Daikin, sobre toda su naturaleza que es el aire acondicionado, pues empezar a buscar nuevas soluciones, entender mejor el ecosistema donde sus productos ya estaban basados, y sobre todo porque nosotros pues vemos una oportunidad muy grande en Latinoamérica, como tú ya bien conoces, que al final del día no es, como te decía, no es vender un producto, sino vender solución, ¿no? Y vender soluciones que vayan aunadas, obviamente, una tecnología de punta, una tecnología que exactamente esté haciendo un fit-in a cada cliente, ¿no? A cada necesidad. Entonces, esa fue como la primera perspectiva que nosotros entendimos hace unos años para poder crear este reto de innovación, el cual lo que hace, o su objetivo principal, es literalmente llegar a los mejores emprendedores que estén, digamos, allá afuera buscando una oportunidad y que realmente vayan con un contexto donde pues al principio, no te dejaré mentir, el aire acondicionado a veces es un tema desconocido para muchos, ¿no? Claro. Entonces empezó siendo como un tema de, bueno, vamos a democratizar la idea del aire acondicionado con la calidad del aire como un tema para que la sociedad se empiece a dar cuenta que esa parte también necesita tecnologías y soluciones muy, digamos, muy bien diseñadas, ¿no? Entonces nosotros nos habilitamos con 2 verticales en aquel momento. Una que era, como te decía, democratizar el aire como una variable más de tecnología, y una que era el tema de sustentabilidad, buscar proyectos que tuvieran sustentabilidad, que pudieran ser inclusivos para con nuestros productos o soluciones. Entonces, eso fue el principio de, pues digamos, de un boom, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí no nada más era como proyectarlo hacia a que necesitábamos tener esta conexión con los proyectos, sino que nosotros también entender qué proyectos allá afuera estaban existiendo y relacionarlos con el tipo de digamos, en nuestra cadena de valor, cómo estaba funcionando en aquel momento, ¿no? Entonces, era esta base de un aprendizaje doble. Y entonces, en el contexto de este challenge, nosotros creamos, digamos, una dinámica, ¿no? Donde, por ejemplo, íbamos a tener obviamente unos proyectos seleccionados, y estos proyectos seleccionados iban a, digamos, a tener cierta conexión con Daikin, digamos, en un foro donde ellos iban a tener que presentar su proyecto, y bueno, al final del día este proyecto pues se iba a valorar para darle un destino, ¿no? Que el destino era o tener alguna conexión con algún proyecto de Daikin, o en este caso pues ayudarlos y acelerarlos, ¿no? Entonces eso fue el principio, o sea, nosotros vimos eso como, digamos, el proyecto principal, ¿no? Y de ahí empezamos a evolucionar. Entonces, al momento que nos dimos cuenta que en el primer año tuvimos un boom muy grande, porque te digo, o sea, pues suena simple lo que te acabo de decir, pero si nos vemos a cómo estaba diseñado, que era fácil de entender, pero también al mismo tiempo que nosotros no sabíamos si iba a ser algo que iba a seguir año con año, entonces imagínate que del primer año que lo lanzamos de una forma donde empezamos nosotros primero a entender qué estábamos haciendo y luego ver hacia dónde íbamos, pues hubo una gran, digamos, participación. Nosotros el primer año, por ejemplo, tuvimos, haz de cuenta, 120 emprendedores, o sea, dentro digamos, del desarrollo de todo este challenge, y nosotros no esperábamos ni 20, ¿no? Claro. O sea, porque era un tema muy fuerte. Y una pregunta, y porque creo que es una pregunta que tienen todos, ¿esos 120 eran exclusivos o sea, directamente relacionados con el aire acondicionado? Para nada. Se podía relacionar indirectamente? Sí, esa es una muy buena pregunta. No, era súper indirecto. O sea, era gente buscando una oportunidad que a veces, y llegó a pasar cuando estábamos en las elecciones, que ni siquiera sabían realmente bien cómo funcionaba un aire acondicionado, pero la idea del por qué lo querían hacer era muy buena. Claro. Era algo que podía ser divergente, o sea, podía estar, pero al mismo tiempo podía evolucionar con el camino, ¿no? Pero a lo que voy con esto es, empezamos a entender que la awareness se volvía también parte de toda esa estrategia al final, no nada más era rentabilizar todo el proyecto, buscamos esto para meterlo en producto, sino también buscamos la forma de que la gente exactamente se empezara a dar cuenta, no nada más nuestra marca, que Daikin obviamente es un líder mundial, sino
empezar a entender realmente cómo la gente nos estaba, digamos, entendiendo como marca, ¿no? O sea, qué es lo que nosotros dábamos como valor agregado, cómo lo hacíamos, qué era lo de diferente, ¿no? Claro. Entonces, eso fue una variable, ¿no? Entonces, al final del día lo que hicimos es entender que teníamos buenos números con estos 100 proyectos, de los cuales 70, imagínate, de los 100, 70 fueron registrados como oficiales. O sea, que había viabilidad. O sea, eso ya fue muy bueno. O sea, el porcentaje es muy bueno, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, pues el registro realmente nos sorprendió, ¿no? Entonces, digamos que por eso que quería hacerlo muy fácil esto de entender, para que ahora sí te pudiera explicar bien, porque hicimos un cambio, hicimos una evolución ahora sí llamado de un Disruptor Challenge a un EarthTech Challenge, donde ahora sí, el EarthTech Challenge lo que hace no nada más es un reto de innovación abierta, que está enfocado exactamente a buscar tecnologías, soluciones, etcétera, sino que también está haciéndose el pionero de una vertical de tecnología, ¿no? Como bien conoces, como FinTech, PropTech, es HealthTech, todo eso. Entonces, imagínate que nosotros, además de que estamos procurando ir siendo responsables exactamente de proyectos, digamos, en conexión con emprendedores que buscan estas oportunidades, estamos creando el contexto para iniciar una nueva vertical de tecnología, que obviamente esto, pues, conlleva muchas cosas, ¿no? Conlleva, pues, obviamente un entendimiento diferente, un tratamiento diferente también de cómo llevar a cabo un contexto donde, pues, obviamente tú eres líder de lo que vaya sucediendo y de lo que se vaya aconteciendo para con las tecnologías que vengan. Entonces, esta parte, digo, y muy allegada al tema de EarthTech Challenge, que ahora es como se le hace llamar, sigue siendo el mismo contexto, pero fue evolucionando, ¿no? Donde, por ejemplo, el año anterior, por ejemplo, lo que hicimos fue decir, ok, cambiamos un poco la variabilidad. Ya democratizamos, empezamos a tener muy buena, digamos, conexión con la gente en el tema, por ejemplo, de que fuera entendiendo cómo funciona un aire acondicionado. Hasta para eso hay que empezar a hacerlo. Claro. ¿No? Y llegamos a un contexto donde, por ejemplo, nos basamos en 2 verticales diferentes. En esta ocasión decidimos dejar el tema de sustentabilidad porque hoy en día, como te digo, es una base ya, digamos, inamovible para el challenge. Pero sí cambiamos una, ¿no? Que fue un tema más de meternos al user experience, ¿no? Okay. O sea, el user experience hoy en día, por ejemplo, es algo que ya no es un trend que esté en moda como tal, sino que si está bien hecho, te puede llevar, digamos, a soluciones más allá de lo que tú estás comprendiendo en el momento y que realmente te dan, digamos, un calendario de actividades a poder, digamos, a fabricar o, por ejemplo, entender ideas más allá, que en verdad van a sustituir realmente tecnologías hasta en el mismo momento, ¿no? Si lo haces bien, ¿no? Entonces, el tema de user experience literalmente es que la gente se sienta tranquila, se sienta adecuada con lo que adquiere exactamente y que tenga una función que ellos saben que es literalmente positiva, ¿no? Para lo que lo compraron. Y muchas veces siento que se piensa que el user experience es como nada más al usuario final. Por ejemplo, en el caso del aire, un control de poderlo usar, pero también el user experience es, por ejemplo, el dueño del hotel que compra el aire, su experiencia del usuario es que se reduzcan costos porque tenga mayor eficiencia energética su aire, etcétera, ¿no? Exactamente. Acabas de tocar ese punto al que iba. Si tú lo ves de esa parte, por ejemplo, ya empiezas a ver qué tan viable puede ser este tipo de proyectos, ¿no? Donde, por ejemplo, ya buscas automatización, buscas que como nosotros decimos y lo sabes, nuestros famosos edificios inteligentes, ¿no? Donde es todo este tipo y gama de, digamos, de proyectos, literalmente ya se están volviendo más, se están adecuando más bien a que el cliente o este que está, digamos, dentro de esas edificaciones se sienta cada vez, digamos, más protegido, se sienta con un confort que no va a entender en otro lugar, claro, ¿no? Entonces, tú tener un edificio inteligente, no nada más es para el cliente, literalmente también trabaja en un tema de sustentabilidad, en un tema donde el edificio está vivo, sí, ¿no? Entonces, para tú llegar a ese nivel, Pali, de por ejemplo, poder tener en un contexto, por ejemplo, todas estas tecnologías, debes de tener muy buenas tecnologías y que todas trabajen al mismo tiempo, claro, y estén conectadas, ¿no? Claro. Entonces, eso fue lo que empezamos a ver exactamente el año pasado y efectivamente, por ejemplo, empezó a crecer todavía más el awareness, empezó a crecer todavía más el interés de la gente, porque exactamente lo que hicimos fue eso, empezar a crear enfoques que realmente hasta nosotros ya entendíamos cómo ya podíamos, digamos,
comunicarlo, ¿no? ¿A qué voy? En un principio, como te decía, tuvimos que democratizar hasta qué era el aire, ¿no? Uh-huh. Y al segundo año, pues ya estábamos hablando de cuáles eran las oportunidades que estaba viendo el negocio, ¿no? O sea, claro, ya entendíamos cómo y la gente lo entendía. Claro. Entonces, de pasar de 70 proyectos, Pali, pasamos a 250, ¿no? O sea, era una locura, ¿no? Y esto se pasaba ya de boca en boca, ya, o sea, fue tan orgánico al final del día, porque lo que buscábamos no era exactamente crear campañas que fueran diseñadas exactamente para tener muy buenos números, uh-huh, pero realmente tú sabes que a veces todo esto trae fantasmas, ¿no? Y trae fantasmas en que el número se ve muy bien, pero una realidad de lo que está sucediendo allá afuera no lo es. Entonces, lo hicimos un poco en una estrategia orgánica para entender dónde estábamos parados y vimos que realmente sí estaba sucediendo. Los proyectos se empezaron a acercar hasta con nosotros antes de que nosotros mandáramos a oficialmente lanzar el challenge el año pasado. Entonces estábamos teniendo un concepto muy grande de qué era el challenge de un año para otro, y donde al final del año pasado nosotros tuvimos casi 600 registros realmente, o sea, obviamente contabilizando 2 años de trabajo, que obviamente no los puedes descartar, y donde dices, hay 600 emprendedores allá afuera buscando una oportunidad, claro, que están tratando de hacer viable su producto, ¿no? Y claro, que al final del día, pues, aquí estamos nosotros viendo cómo los ayudamos, ¿no? Y de lo que yo te puedo decir, pues ya nosotros tener en nuestra carta, digamos, en nuestro pool, ¿no? De startups, ya 250 ahí, muy bien, ya viéndolos cómo los podemos conectar y todo, para nosotros es un orgullo. Claro. No nada más como compañía, sino como hasta equipo. Y que al final del día, esto ya ha producido cambios, Pali. O sea, ha producido grandes cambios que para, por ejemplo, ya este año, pues literalmente nos hemos vuelto ya, o sea, regionales. Claro. ¿No? Antes de que pasemos a qué viene para el challenge de este año, ¿nos puedes dar unos ejemplos de proyectos y de emprendimientos que han participado en el challenge para que todos nuestros oyentes puedan entender como un poquito cuáles son los proyectos que se buscan? Sí, mira, muchos de los proyectos que últimamente hemos estado viendo y que de hecho han participado, por ejemplo, en años anteriores, es sobre todo el tema de automatización, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nuestros equipos sí cuentan con, digamos, estas modalidades como tal, para conexión de los equipos, se vuelvan inteligentes y todo ello. Pero hay una parte que exactamente no te diría está ciega, ¿no? Dentro de cómo funcionan, digamos, los equipos de aire acondicionado. Pero hoy en día, si tú te das cuenta, es un boom, ¿no? De que está creciendo cada vez más toda la estrategia de tecnología que se tiene para eso pensado, uh-huh, cada día ya es obsoleto, ¿no? Entonces, al final del día, por ejemplo, nosotros estamos o hemos enfocado mucho en la búsqueda de proyectos que de hecho hemos tenido registrados como que conectan la parte de automatización con inteligencia artificial, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Que puede ir de algo tan básico como, por ejemplo, que el mismo sistema se autorregule, por ejemplo, en el aire acondicionado, de que antes de llegar a casa, imagínate que el aire ya entiende, por ejemplo, a qué horas tú llegas a casa, por ejemplo, en cómo está el clima tanto adentro como afuera para regularte esa temperatura adentro. O sea, todo ese tipo de cosas en temas de automatización son las que hemos encontrado en proyectos hoy en día, ¿no? También tenemos proyectos donde, por ejemplo, hay dispositivos que se conectan literalmente a nuestros equipos y obviamente en vez de, digamos, tener un equipo tradicional que normalmente podrías encontrar, ahora, por ejemplo, ya podríamos entender que con estos proyectos que se están registrando, los mismos equipos se vuelven ya más inteligentes en todo sentido. O sea, ya pueden tener detección, ¿no? Detección de movimiento. Pueden uh-huh, entender, por ejemplo, también si hay personas o no en el lugar. O sea, ese tipo de dispositivos también están siendo muy importantes para nuestros registros, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, hemos tenido también otros tipos de proyectos que, por ejemplo, están muy basados en el tema de cómo hacer que nuestros productos, por ejemplo, se vuelvan más sustentables, uh-huh, ¿no? O sea, para un consumo menor de energía, claro, ¿no? O sea, que tengan exactamente lo que te decía al principio, una mejor conexión con todas las variables que existen en una edificación. O sea, desde la fuente de energía, entonces, por ejemplo, energías renovables, desde también el aislamiento térmico, todo, ¿no? Ajá. Todo eso puede participar en el challenge. Sí. O sea, me gusta verlo como pensar como el aire que sale del aire, sí. Entonces, desde dónde viene hasta dónde va, o sea, todo ese proceso hay oportunidad de innovación. Totalmente. Y dime una cosa, también se pueden participar proyectos
desde la cadena de producción del aire. A eso voy. Por ejemplo, este año, te voy a hablar un poco sobre este año, si te parece. Perfecto, sí. Yo creo que porque ahí vamos a esclarecer más dudas. Por ejemplo, mucho del contexto exactamente al que estamos situándonos es no solamente en México, porque yo te podría decir, o sea, ya si tú te pones a hacer un verdadero research, pues cada zona o cada región tiene diferentes necesidades, tú lo sabes, ¿no? O sea, cada cliente, cada clima tiene cosas diferentes que ver. Y esos son gaps diferentes que se tienen que analizar por separado. Pero lo que hicimos exactamente es que ya nosotros tenemos un registro, tenemos incidencia de cómo funciona, porque obviamente pues nuestra empresa está, digamos, a niveles regionales, ¿no? Y empezamos a tener este tipo de exploraciones. Entonces, por obviedad, nosotros este año, en vez de hacerlo como un challenge abierto a que existe un registro, como dicen, ¿no? Abierto a ver quién se puede registrar o quién, digamos, puede ser, digamos, parte de ello. Ahora lo que hicimos es hacer diferentes challenge por región, ¿no? Tenemos un challenge en Sudamérica, otro en Centroamérica y otro en Brasil. Okay. Muy específico Brasil porque pues es un universo diferente. Claro, desde el lenguaje. Desde el lenguaje, ¿no? Sí. Entonces, estamos tratando eso y además a lo que conecto con eso es que estamos derivando oportunidades diferentes para cada uno, ¿no? Okay. Y traen un tratamiento muy diferencial. Entonces, por eso mismo, lo que tratamos de hacer es que estas diferencias, pues obviamente se formulen, por ejemplo, con proyectos muy específicos a esas zonas, ¿no? Claro. Por donde, por ejemplo, hay un tema de calidad del aire, ¿no? Uh-huh. Hay un tema, por ejemplo, en sustentabilidad en otros, donde es más fuerte, ¿no? O hay un tema más fuerte de, por ejemplo, un tema, como te decía, de inteligencia artificial, que hoy en día se está buscando, por ejemplo, mucho en Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, su clima, pues, obviamente es un clima muy, muy versátil, ¿no? Sí. Y ellos no pueden estar atentos de si le bajan o no al aire, y por eso ellos, de hecho, te dicen, o sea, yo quiero el aire, pero pues, o sea, también es caro el aire. Entonces dicen, pero no puedo estar ahí de que le apago, le prendo, le apago. Sí. Entonces, prefiero que se mueva solo. ¿Cómo lo hago? Inteligencia artificial. Es lo que hoy se está buscando ahí, por ejemplo. Claro. Y también, por ejemplo, Chile y Argentina son, yo creo que los dos países que más necesitan calefacción de Latinoamérica. Sí. Y pues esto, pues creo que no hemos recibido muchos proyectos de calefacción, ¿no? Entonces, como enfocar también allá. Exactamente, o sea, lo que estamos tratando de hacer es eso, o sea, entender mercados, pero entender clientes, uh-huh. ¿no? Y a lo que ibas y preguntabas, que de hecho a eso iba ahorita, sobre la cadena de valores, que nosotros estamos viendo que cada proyecto tenga, digamos, una forma de tener una oportunidad dentro de ella, ¿no? Uh-huh. Desde que puede ser desde el tema de fabricación, desde un tema de producto, desde un tema de solución, o hasta, te lo juro que hasta en los casos más extremos, en un entendimiento de ver si el proyecto, digamos, haciendo algunos cambios o ajustes, pudiera ser, digamos, un futuro prospecto, por ejemplo, hasta para nosotros crear modificaciones. Entonces, eso está muy interesante. Eso es muy interesante. Sí. Buenísimo. ¿Y qué es lo mínimo que se necesita para que puedan participar? Pues mira, es muy básico, la verdad. Por ejemplo, teóricamente es que tengas nacionalidad en Latinoamérica, ¿no? Si no llegas a ser el caso, no es problema. O sea, el problema sería si no tengas que ver nada con Latinoamérica. Pero si, por ejemplo, tienes negocios acá o tu proyecto está, digamos, o sea, es enfático a ser parte, digamos, de crear una estructura de negocio para Latinoamérica, puedes entrar. Esa es una. Obviamente. Sí, perdón. Si quieres entrar a Latinoamérica, pero todavía no tienes negocios ahí, puedes entrar al challenge. Sí, exactamente. O sea, pero que tenga que ver con Latinoamérica. Claro. O sea, que tú quieras crecer el negocio en Latinoamérica o tengas una necesidad de digamos, de crear ese como negocio aquí. Perfecto. ¿No? Otro que es muy básico es que seas mayor de edad, ¿no? O sea, sabemos que hay muchos estudiantes, tenemos muchos registros de estudiantes, obviamente, ¿no? Pero al final ya es que seas mayor de edad, que puedas obviamente también salir del país, ¿no? Que tengas esa viabilidad. ¿Por qué? Porque al final del día uno de los, digamos, planos del ganador es, además de que pues el ganador pues tiene esta versatilidad, ¿no? Además de que tiene digamos un premio, ¿no? En sustancia y una aceleración, también tiene un viaje a Japón, ¿no?
Un viaje a Japón. Sí, ese es un gran premio. Ese es un gran premio. Ese ¿no? es un gran premio. Entonces, sí. Este gran premio del viaje a Japón, pues sí, o sea, no nada más es de, pues viajas y la pasas bonito, sino también es para poder activar exactamente este negocio, ¿no? Claro. Que tenga conexiones de valor, que empiece a conocer gentes con las mismas ideologías que ellos, ¿no? Y esto empieza a crear como, pues exactamente un negocio, ¿no? Así empiezan los negocios, ¿no? Para que él pueda presentar qué tan viable es ese producto que está tratando de desarrollar, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es de que tiene que tener esa posibilidad de salir del país, si es el caso que gana, que ese es el propósito. Y uno, pues, que es básico y va muy entendido para el proyecto, es que sea un proyecto MVP, o sea, en este caso, que sea un proyecto con, obviamente, pues, un prototipo, ¿no? O que tenga, digamos, ya muy acelerado, digamos, el proyecto, ¿no? Que ya tenga, por ejemplo, ventas viables, ¿no? Eso Perfecto. es en el caso de ya muy apegado al producto. O sea, todavía no tiene que haber vendido, pero por lo menos tener la capacidad de que si en ese momento llega una venta, Puede ya pasar. la puede hacer. Exactamente. Perfecto. Sí, o sea, digamos que estamos buscando proyectos maduros, ¿no? Por ejemplo, anteriormente nosotros basábamos mucho los challenge en proyectos seed y pre-seed, ¿no? O sea, que todavía estaban básicamente en crecimiento, todavía estaban entendiendo en qué marco de propósito hasta estaba el negocio, ¿no? En algunos casos, y no está mal, pero por ejemplo, en esta ocasión, por la maduración del proyecto, como está ya ahorita AirTech Challenge, y a dónde los queremos llevar, ¿no? Que es un tema acelerado, no nada más para el proyecto en sí, con la startup, sino hasta para Daikin. En este caso, tiene que ser un proyecto ya más maduro, para que exactamente tenga esa velocidad al tiempo, ¿no? Para poder, digamos, ser entendido dentro o de un proyecto nuestro, ¿no? O, como tú decías, en toda la cadena de valor, ver dónde podría funcionar. Claro. Por eso. Perfecto. Obviamente, los invitamos a participar. Los requerimientos son tener un MVP, ser mayor de edad. Correcto. Tener algún tipo de relación con Latinoamérica. Es correcto. ¿Y me está faltando alguno? ¿O esos tres son bueno, los es básicos? uno, literalmente, igual los podemos publicar en tu página. Claro que sí. Y sería que obviamente no tenga un cargo político. Digo, son muchos, o sea, tenemos varias cosas, digo, unas más simples que otras, pero digo, estos son muy puntuales, ¿no? Ya los demás se pueden tomar en cuenta, pero, por ejemplo, ¿no? El que no tengas un cargo político. Ok. Perfecto. De ahí en fuera los demás, digo, son muy tradicionales, ¿no? Como por ejemplo, que puedas hablar inglés, porque al final del día, pues es una conversación también con otros países, ¿no? O sea, imagínate que vas a Japón y pues obviamente una conversación pues no se va a dar en español. O sea, cosas muy básicas, pero digo, sería bueno entenderlas para el final del día. Perfecto. Y recapitulando también los premios de este año, que creo que a todos nos interesan mucho. Sí, eso te los dejé para el final. A ver, ¿cuáles son? Mira, los premios que tenemos este año, literalmente, son muy buenos, digo, sobre todo más que nada porque vienen más acelerados, ¿no? Por ejemplo, para el tercer lugar tenemos $2,500 y su aceleración, ¿no? Y esta aceleración también, obviamente, viene con una aceleración completa totalmente, digamos, soportada por una aceleradora en forma, ¿no? Nacional. Luego, el segundo lugar tiene un premio de $5,000 y de igual forma su aceleración de forma completa, ¿no? Y exactamente esta conexión con Daikin. Pero el primer premio, aquí viene el gap más grande, ¿no? Y por eso lo hacemos más jugoso. Es que tienes la aceleración, igualmente que los otros dos participantes. Aquí, bueno, son ya $10,000, ¿no? Y además de eso, ahí viene la parte de totalmente esta conexión con Japón, ¿no? Donde exactamente tienes el viaje a Japón, esta conexión directa con la planta, esta conexión directa con las oficinas de allá, la conexión directa a nuestro centro de innovación en Japón. Y que esto, pues obviamente ya te está diciendo que tu proyecto literalmente pasó todos los escalafontes para poderse, digamos, ya casi proyectar a un producto de Daikin o una solución, ¿no? Entonces, digamos que para nosotros, y esto te juro que ha sido una encuesta que hemos hecho con muchos emprendedores. No les importa, Pali, el dinero, no les importa lo que esté pasando ahí, como esa parte de la fama. Les importa realmente que su sueño, que es el producto o proyecto, tenga por fin ese futuro, ¿no? Que buscan. Eso es lo que buscan. Entonces, eso es lo que damos.
Y eso por eso el primer lugar es tan exquisito, me atrevo a decirte, ¿no? Claro, totalmente. Sí, platicando justo con Arturo, el ganador del año pasado, el tener de respaldo a un monstruo como Daikin es cambiar la jugada por completo. Total. Y les quiero platicar también un poco el caso de éxito de que ya tuvimos con Flair. Ya tenemos un podcast con Pablo, pero nosotros ya pusimos los sistemas de Flair en el estadio de San Luis Potosí, del Atlético de San Luis. Entonces, pues imagínense, ya su marca con un equipo de fútbol de primera división. O sea, a ese nivel llegan los premios del AirTech Challenge para que se animen. Y como tú bien dices, imagínate, por ejemplo, ese proyecto que tomaste como ejemplo, es un proyecto que no ganó el primer lugar como tal. Ojo, o sea, es un proyecto que estuvo dentro del parámetro de los últimos ganadores, pero se le ha dado oportunidades y estas oportunidades siguen creciendo, O sea, no es de un proyecto y se acaba, sino sigue creando viabilidad, ¿no? Tanto en México como en otros países. Y ahora a lo que vengo es, si imagínate que eso lo tiene alguien que no viajó a Japón. Sí, en los headquarters de la empresa. Entonces, te digo, es una gran oportunidad, la verdad. Ahorita todos están invitados. O sea, acabamos de abrir nuestra convocatoria hace 2 semanas, o sea, el 10 de julio abrió y estará cerrando el 17 del siguiente mes. De agosto. Ajá, exactamente. Ok, ese también importante, 17 de agosto, último día para inscribirse. Exactamente. Y bueno, en la última parte de esta entrevista, platícanos ¿qué viene para el siguiente año? ¿Este challenge se seguirá haciendo o qué nuevos planes se tienen para después? Qué buenas preguntas tú, Pali, oye. Mira, la verdad te voy a decir algo, te voy a dar un verdadero hint bastante interesante que yo creo que públicamente eso va a abrir muchas puertas al final de este año. Es que AirTech Challenge, digamos, ya va a tener ya está teniendo la madurez, como te decía, porque ya es una vertical, pero también ya está formando, digamos, una forma diferente de llevar la innovación para con nuestra industria, ¿no? Que es el aire acondicionado y estas soluciones. Entonces, para el año que viene, el challenge va a disfrutar de una evolución, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque el año que viene vamos a estar, digamos, pues ya oficialmente abriendo un centro de innovación, ¿no? En la ciudad de Monterrey. Y este centro de innovación exactamente lo que nos va a hacer es crear todavía mayores posibilidades y oportunidades que no nada más sean con AirTech Challenge, sino que van a empezar a crearse con programas, ¿no? Programas muy enfocados a innovación, muy enfocados a sacar estos champions exactos que nuestro tipo de innovación y nuestro tipo de cliente necesita, ¿no? Okay. Entonces, digamos que el challenge o AirTech Challenge como tal va a pasar a ser parte de un pool de actividades dentro de un laboratorio, que va a estar un laboratorio literalmente ya en forma, que va a tener todas estas habilidades. Entonces, si tú te diste cuenta, empezamos con algo pequeño y ahorita ya acabamos siendo pues un monstruo de actividades. Sí. Entonces, por eso yo creería que el año que viene empezaríamos ya a verticalizar todavía mayores oportunidades para emprendedores, mayores oportunidades hasta para nuestros propios stakeholders, ¿no? De poder entender en dónde estamos y pues ser parte de todo este decision making, ¿no? Que se está haciendo para la industria. Entonces, yo creería que ya yo me atrevería a decirte que el año que viene podremos volver a conversar y creo que ya podremos tener toda una conversación de todo ese tema. Claro, perfecto. Qué increíble eso del Innovation Lab. Creo que además va a dar mucha oportunidad para que más emprendedores, o sea, tal vez si todavía no están listos para el challenge o cualquier cosa, puedan participar con Daikin, ¿no? Es correcto. Sí, la verdad, siempre lo digo antes de decirlo, o sea, no es porque trabaje en Daikin, pero Daikin piensa de forma diferente, pero siempre pensando en cómo crear una mejor sociedad. Yo creo que eso es un muy buen, digamos, quote que debería usar la empresa, porque realmente lo hace. O sea, piensa mucho en cómo cambiar esta ideología, no nada más venderte un producto por vendértelo, sino crearlo, entenderlo, también como nosotros como industria, y después ya, digamos, brindarlo, ¿no? Para que en verdad cree un cambio. Porque si no crea cambio, o sea, no hay para qué hacerlo. Claro. Totalmente. Y bueno, ya para cerrar, ¿algún mensaje así súper concreto que le quieras dar a todos nuestros oyentes? Pues hay muchos, ¿no? Pero no, yo creería que reforzaría un poco el tema de este año, de AirTech Challenge. Yo creo que es un proyecto que
es muy viable. Hay muchísima información ya en internet. Me gustaría un día hablar del tema ya más a profundidad de cómo, a decirte, hay mucha información en internet y ahora que lo puedo decir, no cuando en el pasado no se podía. Uh-huh. Te puedo decir que hoy puedes ver cuál ha sido realmente la evidencia real en proyectos, cómo nos ha ido, o sea, hacia dónde va, y todo está en internet, ¿no? Entonces, digamos que mi mensaje es: dense chance de buscarlo, entender también cómo es Daikin como compañía, cuáles son las oportunidades que existen dentro de nuestra, digamos, vertical de innovación en nuestra industria, y realmente si tienen un proyecto que pueda ser viable con todas estas, digamos, necesidades que tenemos nosotros, que de hecho ya están hasta en la página de internet. Tenemos una página de AirTech Challenge. Perfecto. Métanse, está ahí facilísimo. Se las dejaremos en el copy. Realmente se van a dar cuenta que es fácil. Entonces, si lo tienen, regístrense uh-huh. y busquen la oportunidad, porque literalmente, yo te lo puedo decir, los ganadores, por ejemplo, del año pasado, no pensaban que podían haber ganado. Uh-huh. Y ganaron porque sus proyectos pensaron literalmente diferente. Perfecto. Y están aquí ahora con nosotros. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Charlie. Ya saben, inscríbanse al AirTech Challenge si tienen algún proyecto si tienen duda de que si sí o no jala para el AirTech Challenge, inscríbanse, mejor no pierden nada intentándole. Les vamos a dejar abajo la liga de inscripción, la página de AirTech Challenge, también para que busquen todo lo que necesiten por ahí. Y los vemos en el próximo episodio de Pláticas a Todo Pulmón. Gracias.